La semana anterior, el pastor Daniel Trápala nos compartió el tema Cristofanías de la serie Cristología. Esta semana nos comparte el tema Dos naturalezas, el pastor Enrique Mellado, de la misma serie. Y el versículo de la semana: cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas, que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Familia, te invitamos a meditar en casa y se hagan las siguientes preguntas: ¿qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Padre, te damos tantas gracias por este día. Te doy gracias por cada papá aquí presente, por cada varón que de alguna forma irá o llegará a ser papá. Y si no, biológicamente podemos serlo en el espíritu. Podemos adoptar hijos espirituales, siguiendo el ejemplo tuyo, Padre, de adoptarnos y el ejemplo de siervos tuyos como el apóstol Pablo. Derrama tu bendición sobre cada varón, sobre cada hogar. Ese es el diseño tuyo, Padre. Que Jesús, cabeza de la iglesia, sobre el varón, cabeza de la familia. Bendice, fortalece, ilumina, habilita, capacita y provee, mi Dios, en todo momento. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, 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 amén. El pasaje, como de alguna manera ya lo leímos, se encuentra en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, los versículos 8 y 9. ¿Qué le parece si los leemos para ir introduciéndonos? Y vamos a estarlo volviendo a leer durante el desarrollo del tema de hoy. Y dice: mirad que nadie os engañe. Una de las cosas que creo que es muy útil y me gusta cada vez que tengo oportunidad, que encuentro, que es muy útil para que podamos obtener una mayor comprensión de cualquier pasaje bíblico, y es una de las herramientas de la hermenéutica, que es el significado, es el que encontremos palabras absolutas. Cuando encontramos palabras absolutas, no hay espacio para lo demás. Si se dice nadie, es que es nadie. Si se dice todos, es que es todos. Si es todo, pues es todo. No sé si me doy a entender. Y aquí encontramos una palabra absoluta. Puede parecer, no sé, como que muy cotidiana, muy coloquial, y nos olvidamos, pero dice: mirad que nadie. Esto quiere decir que debemos estar precavidos, porque nadie, absolutamente nadie. Quiere decir que no, bueno, tu patrón sí, o tu amigo, nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y esas filosofías y huecas sutilezas están basadas en tradiciones de los hombres, en aquello que hemos recibido, costumbres, tradiciones en nuestro país, en nuestra cultura, que recibimos de nuestros padres, como también el apóstol Pedro lo dice en su primera carta. Y entonces lo que está, según las tradiciones de los hombres, según las costumbres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y esto me está llevando a que debemos tener cuidado, todos debemos tener cuidado de que nadie nos pueda distraer, ¿sí?, de todo aquello que no tenga como fundamento Jesucristo. Y así tratando de ver sencillamente qué es lo que está aquí diciendo. Pero ¿por qué Jesucristo? Y dice el versículo 9 con toda claridad, de una forma extraordinaria. Dice: porque en Él, o sea, en Jesucristo, habita corporalmente toda, otra vez, otra palabra absoluta. ¿Cuánta de la plenitud de la divinidad queda, o de la deidad? Toda. ¿Qué queda afuera? Nada, ¿sí? O sea, todo corporalmente en la deidad, de la deidad en Jesucristo. Y no es de extrañarnos, lógicamente, el hecho de que hemos lanzado 2024, el año de Jesucristo. Y entonces es evidente que, aunque debiéramos estar hablando siempre de Jesucristo, en particular este es el objetivo de nuestra Iglesia Evangélica San Pablo en el 2024, el año de Jesucristo.
Y a lo largo de las series de cada mes hemos estado aprendiendo acerca de la persona, de la obra de Jesucristo, desde diferentes ángulos, de diferentes puntos de vista. Hemos estado buscando. En enero nos acercamos hacia el concepto de Jesucristo, estudiando los nombres de Dios. ¿Se acuerdan? Empezamos a ver los nombres de Dios y de alguna forma en manera automática nos conectaron o nos apuntaban cada uno de esos nombres hacia Jesucristo. Y luego en el mes de febrero hablamos acerca de esas 7 declaraciones que Jesucristo lanzó en el Evangelio de Juan diciendo yo soy, ¿se acuerdan? Y dijimos al estudiar los nombres que yo soy en el hebreo significa es Jehová, que es el nombre de Dios. Por lo tanto, Jesucristo lanza estas 7 declaraciones proclamándose como yo soy, o sea, como Dios mismo. Y empezamos a apuntarnos en esa dirección para entonces entrar al mes de marzo, que vimos Cristo en la historia. ¿Y qué aprendimos en el mes de marzo? Que Jesucristo fue un personaje verdadero, que fue un personaje real. No solo eso, que fue profetizado, fue anunciado y su venida, su llegada se anunció y fue cumplida. Un ser más allá de un buen maestro, de un buen hombre, algo todavía más allá. Y en abril vimos los tipos y sombras. ¿Se acuerdan que hablamos aquellos que dijimos un tipo que es toda aquella persona, acontecimiento o cosa del Antiguo Testamento que apunta hacia Jesucristo en el Nuevo Testamento? Y dijimos esos tipos los define Dios mismo en su palabra y no nosotros. Y estuvimos estudiando cómo a través de estos tipos que estudiamos estamos apuntando hacia Jesucristo en todas las escrituras. Y en mayo, por excelencia, en el tema del Espíritu Santo, el derramamiento, Pentecostés, estudiamos el Espíritu de Cristo. Y dijimos que el Espíritu Santo es identificado como Espíritu Santo, como Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Santo Espíritu, lo que usted quiera. Todo está apuntando al Espíritu Santo, pero conectado lógicamente con Jesucristo. Y entonces no es de extrañarnos que en este mes de junio busquemos conocer todavía más de Jesucristo. Es evidente. Y nuestra temática, la serie de junio, Cristología. ¿Sí? Cristología es nuestro tema de junio. Y dijimos cristología es la doctrina que estudia a la persona y la obra de Jesucristo. No tiene mayor profundidad, no tenemos que ocuparnos demasiado, ¿verdad? Y se ocupa, esta cristología se ocupa de temas acerca de Jesucristo como su deidad, como los nombres, como sus atributos, la encarnación de Jesús, sus dos naturalezas, la redención, la propiciación, la reconciliación, la salvación que llevó a cabo a través de su muerte y ni qué decir su resurrección. Todo eso abarca lógicamente la cristología, muchos temas, y en 5 domingos de junio no podríamos abarcarlos todos, evidentemente. Así que de alguna manera hemos escogido algunos importantes, no que los demás no lo sean. Tuvimos que tomar una determinación y el primer domingo nos enfocamos en la divinidad de Jesús, la divinidad de Jesús. Y luego el segundo domingo hablamos acerca de las cristofanías, ¿recuerdan? Dando puntos importantes acerca de Jesucristo, ¿verdad? Y ahora vamos a ir todavía un poco más allá porque estamos considerando, algo que ha provocado, al igual que muchas cosas de Jesucristo, muchas controversias y muchas herejías. Es por eso que Pablo se está refiriendo a ellas en su carta a los Colosenses. No podemos negar que Jesús es la persona más importante que jamás haya vivido en este planeta. Lo vimos en el tema de Cristo en la historia. Y Él es el Salvador de todos, pero todo aquel que cree. Es el Salvador, Dios lo envió para salvar al mundo, pero el que cree, el que no cree, ¿qué dice? Ya es condenado. ¿Por qué? Porque no creyó. Pero esta es la maravilla de Jesucristo y de alguna manera entonces divinidad es otro tema que vimos el domingo pasado, que no podemos ver a Dios por nuestra propia cuenta y es difícil de alguna manera, pero a pesar de eso Dios quiere tener comunión, quiere tener interacción con nosotros.
Y entonces observamos inclusive cómo podemos de alguna manera conectar muchos de los temas anteriores, ¿sí? Es en el sentido de cómo en ese deseo de Dios, en el Antiguo Testamento, que no podía haber ese acercamiento, vienen las cristofanías, nos da unas probaditas de quién es Jesús desde el Antiguo Testamento, porque no había otra forma de poder ver a Dios. En el Nuevo Testamento es otra cosa, ¿verdad? Lo estuvimos viendo y lo seguiremos viendo en ese sentido, ¿no? Pero las cristofanías ese fin tenían, y es un mensaje increíble como Dios en su deseo de que a pesar que nos puede estorbar su santidad, entonces busca las formas de que podemos, no sé, es más, ¿se acuerda con Moisés? Moisés le dice, ¿sabes qué? Me gustaría ver tu gloria. Y la palabra de Dios dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios y no había visto la gloria. Me gustaría. ¿Y sabe qué hace Dios? Hijito, no puedes. Si ves mi gloria te mueres. No quiero que te mueras. Lo único que voy a hacer, te voy a esconder en esta rajadura de la roca y te voy a cubrir tantito para que cuando pase solo veas por donde pasé y te quede claro que soy un Dios vivo, verdadero, ansioso y deseoso de tener comunión contigo. Qué increíble nuestro Dios. No te necesita, no me necesita, pero quiere. Qué hermoso corazón de Dios. Ahora, es evidente que Dios está consciente que ese es un acercamiento a Él limitado. Y Dios no quiere esa limitación y tenía un plan eterno para resolverlo, pero tenía que llegar el momento en el cumplimiento. Y entonces dentro de ese plan eterno, para poder abrirnos el camino para un acercamiento uno a uno con Él, entonces resolvió en Jesucristo dos naturalezas. Nuestro tema de hoy. Dos naturalezas de Jesucristo. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses es una carta, es la carta del apóstol Pablo dirigida a una iglesia que estaba en la ciudad de Colosas. O sea, por eso se llama a los colosenses. Y lo que llama la atención es que Pablo está escribiendo esta carta, está en la prisión. Yo no sé tú, pero si yo estuviera en la cárcel por predicar el evangelio, yo no tendría ganas de escribirle cartas a ninguna iglesia, ¿no? Bueno, a San Pablo sí, sí. Pero de alguna manera lo vemos, está en la cárcel, está escribiéndole. Inclusive, además, ¿sabe qué? Déjeme decir algo curioso. ¿Sabías que le está escribiendo a la iglesia en Colosas y Pablo nunca había ido a Colosas? Órale, ¿no? En realidad lo que está sucediendo es que había un varón llamado Epafras, Epafras, que era de alguna manera un discípulo de Pablo. Dicen los historiadores que se convirtió a Epafras a Cristo en la predicas cuando Pablo anduvo en Éfeso y con la iglesia de Éfeso. Y entonces es identificado este varón Epafras como fundador y pastor de la iglesia en Colosas. Y viene con él y le trae un informe. ¿Qué crees, Pablo? Déjame decirte cómo está la iglesia. Déjame mostrarte el informe de actividades, lo que está sucediendo, quién predica, quién no predica, no sé cómo están las situaciones, qué problemáticas hay, lo que usted quiera. Y entonces, como en todo informe, había noticias buenas y noticias malas. Y yo creo que siempre que hay noticias buenas y malas, ¿qué nos dicen? Oye, una buena y una mala, ¿cuál te doy primero? ¿Verdad que sí? Y digo que de alguna forma podemos ver la buena, podemos ver la mala primero. Yo no sé. ¿Tú qué contestas cuando alguien te dicen, ¿qué te doy primero, la buena o la mala? ¿Usted qué contesta? La mala. De negativo, ¿no?
No, dice la mala porque quiero la buena que resuelva la mala, ¿verdad? No siempre sucede eso, ¿verdad? ¿Verdad? La buena era la fe y el amor de esa iglesia en Colosas. Había algo que los caracterizaba. Una congregación llena de fe, de amor unos por otros. Qué bonita descripción. Creo que de alguna manera así podríamos describir nuestra iglesia en ambos sitios, ¿verdad que sí? Fe y amor. Pero la mala, falsos maestros, herejías, filosofías, huecas sutilezas. Yo creo que eso le debió haber dolido tanto a Pablo. Vemos su carácter pastoral, que sin conocerles está inquieto por ellos. Por favor, cuídense que nadie les eche a perder con babosadas, con huecas sutilezas, con filosofías. Lo que estaba sucediendo en Colosas era en realidad una mezcla de muchas herejías, falsos errores. Inclusive los teólogos lo identifican como el error de Colosas. Fíjese nada más. Es algo que caracterizó mucho ese tiempo. Hablaban de cosas que inclusive el día de hoy no son nada nuevas para nosotros, como el relativismo. ¿Sabes qué? No, todo es relativo, no hay nada absoluto, no hay una verdad absoluta. Y entonces cuando tú vienes y dices que Jesucristo es el único, es el camino, la verdad y la vida, no, espérame tantito, así no van las cosas. No me obligues a creer lo que tú crees, ¿no? De alguna forma. Otra teoría herética, el subjetivismo. Todo es subjetivo, o sea, depende tú cómo lo veas, yo cómo lo veo, yo tengo mi propia verdad, tú tienes la tuya. Entonces no solo no hay una absoluta, cada uno tenemos subjetivamente la propia, ¿no? La otra es que no puede, lo que es el inclusivismo, ¿sí? No puedes excluir a nadie, tienes que incluirlo todo. Entonces, si él piensa esto, no lo puedes excluir. Entonces, incluyes, y al mismo tiempo te has fijado que esto del inclusivismo no lo incluye todo. Todo hasta la fecha de hoy, no lo incluye todo. Y así podríamos seguir. Lo que caracterizaba en particular, porque había muchas herejías en ese entonces, como negar la divinidad de Jesús o negar su humanidad, o algunos aspectos de cómo era esa encarnación y muchas cosas que eran heréticas, ¿no? Pero ¿sabe qué caracterizaba estos errores, estas huecas sutilezas en Colosas? Era el hecho de que no negaban a Jesús, no negaban sobre la iglesia. En realidad, ¿sabe qué ellos decían en pocas palabras? Sí, ese Jesús, sí, adelante, pero además, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Sí? Entonces, no están en contra de Cristo, pero afirmaban que se necesitaba algo más, como Cristo más algo. Sí, Cristo más ven a la iglesia, Cristo más lee la Biblia, Cristo más haz oración, Cristo más tráete ofrenda, Cristo más, no sé. No, engaño que tiene el enemigo es el hecho de que, no sé si te has fijado, ha sido tan fácil para muchos creer que Jesús existió. Casi, yo creo que lo dijimos cuando hablamos en Cristo en la historia. Yo hasta la fecha no he encontrado una sola persona que diga que Cristo no existió. Para la Navidad. Le quieran poner como le quieran poner, pero de alguna forma estamos reconociendo que Cristo, carne y hueso, aquí nació su humanidad, ¿no? Nadie tiene problema con la Navidad. Inclusive yo no sé si usted supo, hace varios años salió una nota periodística muy escandalosa, porque decían que en una macroplaza de la plaza comercial de la ciudad de Abu Dhabi, habían, por historia queda en la estadística, el árbol más caro, árbol de Navidad más caro de la historia y del mundo. En un pueblo, en una nación musulmana, creyendo el Islam y negando a Jesucristo. Ese es un engaño, porque no tengo nada en contra de Jesucristo. Sí, Jesucristo y Mahoma y Buda, no hay problema, todos somos inclusivos, ¿no? Y a nadie le importa en absoluto.
Inclusive, de hecho, yo no sé si te has dado cuenta, pero hay personas que usan la humanidad de Jesús para defender y argumentar sus propios principios, sus propios puntos de vista, inclusive sus propios pecados. Es que Dios es amor. ¿Cómo es que? Como en el ejemplo característico del debate del aborto. Y tratan de usar a Jesús en sus argumentos a favor del aborto. Inclusive, también no sé si supo, hace algunos pocos años, el gobernador de California, ¿sí? Newsom, puso muchos espectaculares a lo largo de las carreteras y el espectacular decía así: ¿necesitas un aborto? California está dispuesta para ayudar. Y en la parte de abajo, una cita de Jesús en Marcos 12:31. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¡Wow! Hay que abortar porque Jesucristo lo dijo. ¿Se fija la humanidad de Jesús? A nadie le molesta mientras solo veamos a Jesús en su humanidad. No tenemos problema. Jesús, un hombre bueno, un hombre sabio, un hombre importante, reconocido, un gran comunicador, un hombre que amó como nadie ha amado en la historia. Todo es verdad, pero es insuficiente. Eso no es todo. Empezamos a darnos cuenta, lo que hemos proclamado una y otra vez: Cristo es el centro de todo el Antiguo Testamento y de todo el Nuevo Testamento. En pocas palabras, de toda la Biblia. El problema en ese cuidado que debemos tener es que viene cuando afirmamos una doble naturaleza de Cristo, diciendo que Jesús es Dios hombre, y entonces, no, espérame tantito, y ahí sí ya no estoy de acuerdo. Sí, yo no coincido contigo, y empieza la discusión, empieza el pleito, el rechazo, el ataque, del cual hemos leído a lo largo de la historia. Ahí mismo en Colosenses, pero el capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículos 15 en adelante, mire lo que dice Pablo antes de lo que expresó en el capítulo 2. Está hablando de Jesucristo. Y dice: Él es la imagen del Dios invisible. No más cristofanías. Él es la imagen, el ícono. La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, otro absoluto, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto no es un Jesús hombre solamente, evidentemente no. Jesús Dios se hizo hombre. Una persona, dos naturalezas. Y esto también ha provocado, aún en los que lo creen, ha provocado tanta discusión herética de que si era mitad y mitad, que si de repente cambiaba de personalidad y luego se cambiaba la otra, como si fuera Clark Kent y Superman, ¿no? O sea, cámbiate ahora sí de Superman, ahora quítatelo y ponte tus lentes. No sé, de alguna manera tanta cosa absurda que se ha mencionado. Jesús, Dios, se hizo carne, una persona, dos naturalezas. Hay una frase que para mí lo describe: lo que Jesús era, Dios, siguió siendo. Y lo que Jesús no era hombre, se hizo. ¿Sí? Se hizo carne. Dios se hizo carne. Ahí están las dos naturalezas. Y esa es de las verdades que hemos estado estudiando, ¿no? Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Nunca dejó de ser hombre, nunca dejó de ser Dios. Y no hubo micha y micha, ni cachitos, ni nada. Siempre fue Dios hombre. No puede ir una naturaleza sin la otra. No es solo hombre, tampoco es solo Dios, es Dios hombre.
Ese es el principio bíblico. Inclusive hay evidencia bíblica. Ahora vámonos al Evangelio de Lucas. Ahí en Lucas, en el capítulo 1, versículo 35. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aquí viene, es el ángel, está hablando con María y le está dando la noticia. Y dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le está hablando a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también, miren lo que dice, el santo ser que nacerá, te digas santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Podemos observar que en este pasaje de Lucas 1 se nos habla del nacimiento de un niño que es al mismo tiempo un santo ser. Lo estamos viendo, aquí está diciendo, te van a hacer un niño y este es santo ser, ¿sí? Es lo que nos dice Juan en su evangelio, Juan 1. Miren lo que dice Juan 1. En el principio era el verbo, Jesús. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Te queda duda? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Juan se está refiriendo a la palabra profética del Antiguo Testamento, inclusive Isaías, 700 años antes de que sucediera. Mire lo que anuncia Isaías 9:6. Ahí está siendo anunciado, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, observemos aquí algo. No dice que un hijo nos fue nacido. Dice que un niño nos es nacido, es hombre, un hijo, Dios nos es dado. ¿Se fija cómo está? Esto es así como para, no sé, dejarnos impresionados en esta búsqueda de Jesucristo. Un niño nos es nacido, pero un hijo nos es dado. ¿Sí? No podemos separar una de la otra. No podemos. Inclusive, cuando hay una problemática, si nos vamos a Isaías en el capítulo 7, a versículo 14, si no me recuerdo, encontramos una problemática que el pueblo de Dios está enfrentando y Dios le está diciendo al rey, pídeme señal, y el rey está tan molesto con Dios que dice, no quiero señal, yo no quiero nada, así como resuélveme las cosas. Usted puede leer con calma la narrativa en Isaías y en Crónicas, si usted lo desea. Pero Dios, de todas maneras, esto es importante, Él sabe que aunque no lo quieras, necesita balanzar esto. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá. Espérame, según mis clases de biología, virgen no concibe. Y da a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Oigan. Por eso, al igual que Juan, que agarra la onda, comprende el mensaje, debemos comprenderlo tú y yo. Regrésate al Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14. Mira lo que dice el apóstol Juan. Aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó, Emmanuel, ¿verdad? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? ¿Cómo se hizo carne? Pues a través de una virgen. No de la misma forma en la que tú y yo nacemos y nos hacemos carne. Tú y yo somos carne en el sentido de humanidad. No estoy hablando de pecado. Pero ahí tenemos que comprender esta doble intervención. Inclusive en ese plan eterno tenía que darse el momento preciso de cumplimiento. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino
el cumplimiento del tiempo. Cuando llegó el momento preciso, el que estaba programado, no así como, pues no me queda otra, ni modo, a ver qué hacemos. No, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió, se fija, un hijo nos es dado, envió a su hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios envió a su hijo, su único hijo. Nacimiento virginal de Jesucristo. Tiene tanta trascendencia y algunos quieren minimizarlo. Si Jesús hubiera nacido de la misma manera que tú y yo, entonces hubiera nacido heredando la naturaleza pecaminosa de Adán. Se necesitaba una intervención totalmente diferente. Tú y yo, cuando nacemos en este mundo, nacemos con la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Sí? Jesús no. Porque de alguna manera, ¿sí?, el Espíritu Santo es el que está dando la semilla del nacimiento. Eso es lo que sucedió, ¿sí? Nació de una virgen como el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, y por lo tanto Jesús el Hijo de Dios y Jesús el Hijo del hombre. Por el lado de María es hombre, por el lado del Espíritu Santo es Dios. Se necesitaba, se requería que hubiera esa, no sé, amalgama de naturalezas. Eso fue lo que anunció el ángel a María. Y sucede tal y como fue anunciado, nace de una virgen. Desde la profecía hasta el anuncio a María. Nuestro nacimiento, aunque es una maravilla increíble, ¿quién no puede reconocer que es una maravilla el nacimiento de un bebé? Pero en realidad es algo tan cotidiano que podríamos considerarlo como no como un milagro, aunque en muchas ocasiones decimos que milagro, pero es una maravilla. Pero el nacimiento de un niño es algo maravilloso, increíble, sorprendente, pero en realidad no podríamos catalogarlo como un milagro porque sabemos exactamente cómo sucede. Sabemos de dónde viene todo. Se trata de la cosa más natural del mundo, lo más natural. Sabemos cuánto dura, ¿no? Cómo se da, cuánto dura y cuándo van a ser. Al grado que si no llega a tiempo, ¿qué decimos? Ya se tardó. Y si se adelanta, ¿se adelantó? ¿Nació antes? ¿Sí o no? Eso no es. En cambio, los milagros son sobrenaturales. Sobrenaturales, el nacimiento de un niño es absolutamente natural. Sucede todos los días. ¿Sí? Es tan natural que podemos, como le digo, saber cuándo va a suceder. Se espera para tal día, tal mes. ¿Sí? Mi hermana es ginecóloga y yo le digo, pero ¿cómo puedes saber exactamente? No, ¿saben? Sí. Claro, Dios obra y puede obrar un milagro en todo momento, no digo que no. Pero el nacimiento de Jesús fue milagroso. Nacido de mujer, nacido de una virgen. Eso no es natural. Eso no es cotidiano. O sea, insisto, biológicamente, imposible. Tiene que haber un milagro, algo sobrenatural. Nacimiento de Jesucristo, sobrenatural. Y al intervenir el Espíritu Santo y la Virgen, nace Jesús, Dios, hombre. Dos naturalezas, ¿sí? Pero ¿sabe qué es lo increíble? ¿Es para qué? Oye, Dios, siendo tú quien eres, ¿para qué oye, ¿te puedes imaginar? Dios hecho carne. Oye, espérame, hay algo que no he captado, algo que no estoy entendiendo. Pero el versículo 5 de Gálatas 4 tiene ¿para qué? Para que redimiese, rescatase, comprara a los que estaban, diríamos, estábamos
bajo la ley para que pudiéramos ser adoptados como sus hijos. Jesucristo, plenamente humano, nacido de mujer, pero no de la misma forma que nacemos nosotros, que si hubiera nacido igual que nosotros tendría problema con la naturaleza de pecado. Jesús nació sin pecado. Tú y yo nacemos en pecado. Jesús no. Pero además, como no tenía la naturaleza de pecado, tenía la habilidad para no pecar. Y por eso dice la palabra sin pecado. No pecó. Era lo único que podía morir en lugar tuyo. Porque todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Solo Él, en su condición de Dios hombre, podía morir por nosotros. Sin naturaleza de pecado y sin haber pecado, podía entonces entrar entregando su propia vida. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que ofrecer sacrificio primero por ellos, antes de poder ofrecer sacrificio para el pueblo. Jesús no necesitaba eso. Y por eso una sola vez y para siempre, con su sangre te compró, te redimió, te rescató. Oiga esto. Nació para redimirnos, para comprarnos. Unos versículos antes de nuestro pasaje de hoy, Colosenses 2, versículos 6 y 7. Colosenses 2, 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. La salvación, mis hermanos, es mucho más que solo confesar a Jesús. Cuando recibimos a Cristo debemos también andar en Él. Nos da la salvación, sí. Nos da la habilidad para enfrentar el pecado, sí. Ahora nos toca caminar, nos toca andar en Jesús. Es la verdad del Evangelio de Jesucristo, lo que moldea nuestra vida cristiana, ¿sí? Para poder andar en Él necesitamos estar arraigados y edificados en la fe a través de la enseñanza de la sana doctrina, apartado de huecas sutilezas, de filosofías que no sirven para nada. Y por eso hace la advertencia en el versículo 8, cuídense de esas filosofías, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros, tú y yo, estamos, mire, completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En una afirmación, Jesús es todo lo que necesitas. Jesús más nada, igual a todo. Es como si tuviera ahorita aquí, a lo mejor me hubiera traído, ¿verdad?, un vaso, pero bueno, se me ocurrió. Imagínate que tienes esta botella, estuviera vacía. Está vacía, tu vida está vacía. Sin Cristo está vacía. Viene Cristo y la llena. Ahora está llena. Sí, todo. Estás completo, está completo. Bueno, a este ya le falta porque ya le tomé, pero está completo. Ahora imagínate que digas, ¿sabes qué? Pues déjame, le voy a echar tantita sal, tantita pimienta, porque no me gusta el agua así nomás. Azuquita, limoncito. Para los excéntricos, ketchup y mostaza. ¿Por qué? Porque necesito algo más. Como que ese es el error de las huecas sutilezas. Hay que sacar todo eso. No lo necesitas. Con Jesús lo tienes todo. No necesitas absolutamente nada.
No andes buscando darle sabor a tu vida. Tu vida ya tiene sabor en Cristo. Ya. Quítale todos los condimentos a tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? De verdad, no me lo digas, piensa. Dios, hombre, y no hay salvación en nadie más, porque en Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Estamos completos en Él. En Cristo tenemos la plenitud de Dios. ¡Wow! Él es todo lo que necesitas. En Cristo naciste de nuevo. En Cristo has sido perdonado. En Cristo has sido redimido de la esclavitud del pecado. En Cristo has sido reconciliado con Dios. En Cristo has sido declarado justicia de Dios en Él. En Cristo has sido adoptado a la familia de Dios. En Cristo estás eternamente seguro. En Cristo ya estamos completos. ¿Qué más podemos necesitar? Absolutamente nada. Cristo más nada igual a todo. Ese es el llamado que Dios está haciendo a creer en este Dios hombre Jesucristo. Doble naturaleza. No necesitamos adivinos. No necesitamos que nos lean las cartas. No necesitamos ir a los horóscopos. No necesitamos inclusive experiencias espirituales. No necesitamos tradiciones o mitos, creencias, amuletos, escapularios. Estamos completos en Cristo. Solo Cristo y nada más. Si estás aquí por primera vez, o estás aquí pero nunca has entregado tu vida a Cristo, que no es que sabes que Jesús, ¿sabías que está aquí? Él mismo dijo: donde estén reunidos dos o más en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y aquí vemos más de uno en el nombre de Jesús, ¿verdad que sí? Aquí está Jesús en medio de nosotros. Y yo te quiero preguntar, si tú nunca has entregado tu vida a Él, ¿quién es Jesús para ti? ¿Un buen hombre? ¿Un buen maestro? ¿Le conoces? Porque de eso se trata todo. Jesús mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3 dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Y la palabra conocer se refiere a la intimidad. Y Jesús te está invitando en esta tarde. Si nunca has aceptado su invitación, está haciéndola de nuevo en esta tarde y te dice: ¿sabes qué? Que quiero que vengas a conocerme, a conocer a mi Padre, que quiero que tengamos comunión unos con otros. Y el tan solo hecho de decir: quiero entregar mi vida a Cristo. Y entonces, habiendo creído en Jesús y habiéndole recibido en tu vida, viene Dios y te adopta como su hijo. Y podrás entonces empezar a caminar teniendo a Dios como tu Padre en el cielo, recibiendo todos los privilegios de un hijo. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, no podemos cerrar este sermón sin hacer esta invitación. Si quieres entregar tu vida a Cristo por primera vez, te invito a que levantes tu mano. Es solo decir: Jesús, te entrego mi vida, te entrego todo. Yo creo que Dios te envió a morir por mí y resucitaste al tercer día y me has comprado con tu sangre. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, te invito, levanta tu mano. Es nada más, estás a un paso de una oración para comenzar a caminar con Jesús, Dios hombre, en tu vida. Iglesia, mira que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No te dejes engañar. Cristo más nada, tienes todo. Ahora andemos en Jesús. De eso se trata.
De eso se trata. Y como iglesia, Padre Celestial, venimos delante de tu presencia aquí en esta tarde, reconociendo la deidad de tu Hijo amado Jesucristo, quien ahora, al estar sentado a la diestra tuya, Padre, ha enviado a tu Espíritu Santo a morar en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Nos has habilitado, nos has dado el recurso único, necesario para enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar en nuestro diario vivir. Te adoramos, levantamos tu nombre en alto, Señor, reconociendo esa grandeza tuya, tu amor, tu paciencia sobre nosotros. Agradecidos por la salvación que ya nos has dado en Cristo, por esta nueva identidad que tú has puesto ya en nosotros. La identidad de Jesús, Dios, hombre, en nosotros.